Buenas, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Estamos acá en Buenos Aires, hoy es domingo de octubre, 1 de octubre de domingo, y vamos a tener un invitado de Ecuador, vamos a viajar otra vez a Quito, y en esta oportunidad será Javier Mera Luna quien va a responder las 10 preguntas de hoy, las 10 preguntas de todos los días. Así que apenas Javier Mera Luna se conecte, lo saludaremos y iniciaremos la entrevista de todos los días. Así juntos a Javier Mera Luna de Quito, de Ecuador. Así que, Bien, hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, Bien, ¿tú? ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo estuvo la ciudad de Quito hoy? Estás en Quito vos, ¿no? Sí, mira cómo está, un poco fría. Bien, igual que acá. Acá hace frío ¿Sí? hoy. Sí. Sí, yo estoy de remera, pero está fresco. Ya, bueno, aquí Afuera. tampoco. No está muy mal, la verdad, la temperatura, pero parece que Igual iba a llover. Está bien. para ustedes fresco, ¿qué temperatura es? Unos 15 grados, 12 grados. Ah, Sí. estamos iguales. Sí. Y es medio constante aquí, ¿no? La Ah, temperatura no varía demasiado. bien, bien. Dos Y y con dos el veranos. tema COVID y demás, ¿cómo están ahora ustedes? ¿Mejor? ¿Iguales? Se supone que estamos peor en Ah, estadísticas, pero la gente está bastante más relajada, consciente. digamos. Ah, Más relajada. Yo creo que hay mucha gente que está consciente, sobre todo en la ciudad, pero fuera de la ciudad yo veo bastante, ¿qué te diría? Un poco de irresponsabilidad, tal vez. sí. Bueno, pasa que son muchos meses ya, ¿no? Es como difícil de mantener Claro, también. claro, no, es dificilísimo y sobre todo, pero hay cosas que sí van al grado de la responsabilidad, creo yo. Otras Sí. que van más al grado de la, no sé, de la pereza o no sé. Y de que hay que trabajar para muchos, ¿no? Pero hay mucha gente que como que no se cuida y creo que Bien. sí. Bueno, antes de empezar con las 10 preguntas, recién Sí. estaba viendo tu Instagram, tu perfil, Ah, y lo primero que te iba a preguntar, que acabo de ver, que creo que fue hace un par de días que publicaste, que estás buscando voluntarios para una construcción. Contame eso, en Guadúa. Gadua. sí, es un proyecto de unas amigas, son alemanas. Es Sí, ahí un, estuve es viendo, pasos. sí, una ONG que se llama Pasos. Y ellas están desde, bueno, es su proyecto de tesis, que lo viste, ¿no? Es muy lindo lo Sí, que dice. Pero es un espacio para, primero, una comunidad que fue inicialmente afectada por el terremoto del 2016 y nunca esas son se repuso. ahí está, unas imágenes. Sí, Es muy lindo. es lindo el proyecto, es muy lindo. Y nunca se repuso completamente del terremoto, Ah, pero encima ahora empezó el tema de la pandemia. Bueno, estas chicas fueron allá antes de la pandemia, eh, hicieron su tesis, es un centro cultural comunitario enfocado en emprendimientos para las mujeres de la comunidad. Y ah. levantaron fondos allá en Alemania. Me gustó muchísimo cómo lo hacen porque eh, hacen un ejercicio como muy profesional. Ellas crean una ONG, son chicas de 29 años más o menos, crean esta ONG y reciben apoyo de privados. Entonces Muy luego vienen acá al jóvenes. Ecuador, sí, muy jóvenes. Vienen acá al Ecuador, creo que es su primer proyecto en realidad. Pues no estoy, de esto no estoy muy seguro, pero creo Ah, que sí, es su primer proyecto. ¿ellas Son las son? dos de la derecha, sí, ellas dos. ¿Ellas dos? Ellas son diseñadoras, sí. Pero aparte se juntaron,
algunos otros profesionales, una chica ingeniera estructural hizo el cálculo, igual como proyecto de tesis de lo que entiendo, y otro chico que también sale por ahí en las fotos, está haciendo un proyecto del manejo del agua. Entonces, como es bien interesante, me gustó porque como que la tesis de repente cobra sentido, la tesis de grado Sí. cobra sentido, y además juntan esfuerzos para algo que creo yo que vale mucho la pena, muchísimo. Y ¿Y entonces, cuál es bueno, fui tu trabajo? ¿Estás trabajando con ellas o solamente hiciste como una publicación yo fui a para voluntario. convocar más gente? Ujú. Mi hermano es también, digamos, de alguna manera relacionado a este proyecto. Él vive en Alemania y Sí. él me comentó este proyecto y me pidió que le ayude a difundir acá en el Ah. Ecuador, buscando gente. Pero claro, es muy lindo el proyecto y ya directamente me metí. Porque también estoy hablando con Alborde, que son también Ujú. ecuatorianos, Sí. y también tienen unos trabajos en comunidades muy lindos, muy bonitos, ¿no? Trabajando con la misma gente. Bueno, Daniel Flores, también hablé con él y también habló como que hay mucha conciencia en Ecuador con la actividad social, ¿no? Es lindo porque yo creo que eso ya es, o sea, ¿tú ubicas la palabra minga? ¿Tiene sentido para ti la palabra minga? Minga es Nosotros Minga es como un peyorativo, como una queja. No, acá se utiliza la palabra minga para una actividad que se hace en comunitario buscando un fin común, el bien común, Ah, ¿no? qué Por lindo. ejemplo, en los pueblos andinos, no solo en Ecuador, sino en los Andes, se hacen muchas mingas para, por ejemplo, construir un camino, traer el agua, apoyar no sé, la construcción de algo específico, ¿no? Y toda la vida nosotros hemos crecido en minga. La Ok. gente acá he hecho muchas mingas y, o sea, yo me he sido parte de muchísimas mingas, bueno, todos hemos sido parte de muchas mingas, pero es verdad que al borde de alguna manera, eh, como que lo institucionaliza un poco más. Yo hice Sí. mis pasantías en al borde cuando estaba en la universidad y soy muy amigo de ellos, digamos, con Daniel Moreno trabajamos en algunos momentos juntos y nos Sí. conocimos ahí en el borde. Y digamos, a partir de ese momento, para mí personalmente, estuve vinculado con muchas, pero hay una cantidad enorme de mingas. De hecho, incluso al borde llegó a construir todo un proyecto a partir de mingas, su oficina. Sí, y después también hay otro estudio como muy grande que se llama Futura, ¿no? Futura Natura Arquitectura, Futura, Natura Natura Futura, sí, Futura. Y sí, muy también bueno. el otro día estaba viendo y había como unas casitas para unos animalitos, tipo ¿no? Como para que los Sí. animales tengan refugio. Y me parecen como obras, y en general a los ecuatorianos que fui como conociendo, tienen como mucha sensibilidad con ese tema social. Y me parece muy valoroso, muy lindo. Sí, 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 yo creo que muchos lo tienen acá en el Ecuador y además hay otra cosa que creo que es muy linda de la comunidad de arquitectos acá en el Ecuador, que nos apoyamos entre los proyectos de los amigos, ¿no? A veces son proyectos, Sí. pero igual, por ejemplo, con estos mismos de Alborde y con otra gente más, se hizo un grupo que se llama Enobra y es ese grupo, bueno, hace algunas cosas entre esas, por ejemplo, compartir una obra con estudiantes, por ejemplo, o con gente, voy a construir una obra con tierra, por ejemplo. Eh, y entonces abro esa construcción para que sea un taller de aprendizaje, pero es un taller de aprendizaje en obra. Sí. Por ejemplo, me especializo en madera y voy a construir alguna cosa en madera, entonces abro y se da un taller para eso. Pero también ese mismo grupo hizo otro que se llama es más o menos poner el pecho a las balas, ¿no? Eh, entonces, eh, se llama El Paredón. David Barragán lo bautizó, creo que él fue el que lo bautizó, con el nombre Paredón. Y ahí lo que haces es cuando tienes una obra, antes de empezar a construirla, la expones a tus amigos y nada, con todas tus Y certezas vas y al también, paredón, y vas al paredón a recibir los golpes. sí, exactamente, con todas tus certezas, pero también con todas las dudas, ¿no? Sí, y siendo Sí, sí, sinceros, claro. tenemos muchas dudas cuando estamos a punto de empezar algo, no todo funciona bien. Y ahí se genera, o sea, no es un ambiente donde el ego del De arquitecto competencia. ni de competencia exactamente, sino más bien yo he estado ya en uno, por ejemplo, y me fue súper útil porque
nos dimos cuenta de algunos errores, o más bien de temas constructivos que podrían funcionar mejor. O ese día se Ok. comparte cómo puedes conseguir mejor el material, cómo puedes hacer estructuralmente, modificar el proyecto, cómo puedes optimizar el recurso, no sé. Hay muchos aportes, ¿no? Y culturalmente, ¿no? Vos hablás que como que todos, todo ecuatoriano en un momento hizo una minga, que es esos trabajos colaborativos. Es- Todo es- ecuatoriano. ¿Eso cómo entra culturalmente en ustedes? Que ya en la primaria, cuando son niños, ya los van acercando a las comunidades, ustedes mismos, ¿qué relación tienen así tan sensible con el otro, Verás, tan empática? lo hecho de la minga no es necesariamente con comunidades o buscando un fin social, sino el bien común. Entonces, partiendo de ahí, casi que en el barrio, cuando somos pequeños, siempre hay que hacer algún arreglo, ¿no? Yo me acuerdo claramente la emoción que tenía con mi primera minga, me acuerdo como que fuera ayer la primera minga en la que iba a participar, ni siquiera entendía muy bien qué era. Y yo lo que estaba haciendo era yo barría la calle, nada ¿Eso más que eso. era? ¿Esa era tu actividad? Pero era una minga en general para mejorar el barrio entre todos, ¿no? ¿Y qué edad tenías? ¿Te acordás? Por ahí debería haber tenido unos 6 años, me imagino. Ah, Sí. y a partir de ahí Y, ya empezaste a ayudar, a colaborar, a participar con tu... y Y siempre quién es estuvimos tu, el gestor que es tu padre, tu de esa familia? minga, de esa No, minga no. digo que te invita, o Juan, Ajá. Javier, Sí. hace esto, no sé. Sí. Hay un líder, ¿no? Las mingas que están bien organizadas están en realidad muy bien estructuradas, ¿no? De hecho, te recomiendo o les recomiendo a los que están escuchando que escuchen un podcast de unos amigos que se llaman La Parleta, que están ahora en Spotify. Tienen un podcast dedicado a la minga y hablan de casos de mingas multitudinales, digamos en Brasil, por ejemplo, hablaban de un caso de un proyecto de 13 años, me parece que se está construyendo a partir simplemente de minga, o sea, donde se construye, pero el intercambio no es económico, sino, Mm, sí, colaboración, es ayuda. una colaboración, básicamente. Sí, 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 sí. Bien. Entonces sí, lo tenemos desde siempre y acá, sí, como tenemos desastres naturales como en cualquier país del mundo, pero comunidades muy afectadas. Entonces, creo que también eso despierta la sensibilidad. Pero lo que sí me enorgullece, verás, cuando yo veía las preguntas que vamos a responder, Sí. hay muchas cosas que me hacían reflexionar bastante sobre temas que no me gustan mucho, de que no soy muy orgulloso de ser ecuatoriano directamente. Pero Ok. ahora que en el 2016, cuando fue el terremoto, el Ecuador entero se paralizó. Un país entero se paralizó para ayudar a las poblaciones más afectadas, que eran una Más región. vulnerables. Pero me acuerdo, la gente dejó de trabajar y se cogieron tiempo de sus vacaciones, y estaban haciendo minga, en la noche, cuando se acababa su jornada laboral, haciendo minga, poniendo sus manos. O sea, ya no solo donaciones, sino también se necesitaban mover cosas, reconstruir. Trabajo. Trabajo, sí. Y claro, yo ahí conocí un montón de gente que dedicó por lo menos un mes de su tiempo, de su vida, de su todo, Sí. para, para estar allá. Y otros, digamos, ya directamente se ¿Y quedaron ahí. tienen terremotos muy Sí. seguidos? ¿Terremotos complicados? No, Ecuador está en una zona sísmica Sí. complicada, Dos. y desde que yo nací en el 87, me parece que hemos tenido dos. En el 87 justamente hubo uno, en el 16 hubo otro, y temblores ha habido bastantes, terremotos también de una escala un poquito menor. Espero no estar equivocándome con los datos Sí. exactos. ¿Cómo se vive un terremoto? ¿Cómo lo...? En el 2016, por ejemplo, yo estaba en Quito bueno, como siempre, y yo lo sentí como un temblor. A ver, voy a contarte a mí, hasta ese momento, hasta el 2016, me gustaban mucho los temblores, era algo que yo disfrutaba, le quitaba la rutina al día a día. Y Claro, un era día un de temblor, vacaciones, hubo un estaba, temblor. claro, todos los temblores que yo había vivido estaban bajo control y sabía que no iba a pasar nada. Pero en el 2016 yo lo sentí como un temblor más largo, ese duró como un minuto, fue un temblor fuerte acá en Quito, pero el epicentro estaba como a 400 kilómetros de donde yo estaba, y ese día sentimos que fue un temblor fuerte, luego
como una hora más tarde nos enteramos que en Guayaquil había caído un puente, entonces era un poco más fuerte de lo normal. Punto. Al día siguiente, justo con el Dani Moreno íbamos a hacer alguna cosa y con mi papá también. Entre los tres estábamos yendo hacia un lado. Prendemos la radio y nos enteramos que había habido un terremoto, o sea, porque las noticias no llegaron inmediatamente. No es que nosotros no nos enteramos, sino que las noticias circulaban Claro. durante la noche y en la madrugada, en la mañana. Bueno, ahí nos enteramos que había habido un terremoto y que habían poblaciones enteras destruidas completamente, gente perdida, gente muerta, gente desaparecida. Bueno, entonces fue extremadamente fuerte, pero a continuación también hubo réplicas. Durante ese periodo, el terremoto da para hablar una hora entera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también hubo réplicas y a mí hubo réplicas que fueron como epicentro más cerca de donde de donde yo vivo. Y bueno, ahí sí ya me asustó y desde ese momento ya los temblores no son muy divertidos, digamos. Bien. Y cambiando de tema, y ya la última pregunta antes de empezar con las 10 es, bueno, acabas de decir que sos un especialista en madera y tenés un emprendimiento, una empresa, ¿cómo lo denominás? Que se llama Uke Ecuador, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco de, vendé tu emprendimiento. Verás, yo me dedico a hacer arquitectura de madera en general y Ahí está, también hago mobiliario. Hago ahí va. mobiliario. Entonces, desde hace algún tiempo estoy dedicado, o sea, cuando volví de Finlandia, de estudiar en Finlandia, construí una casa con mis amigos, Ahí con mis está, ex UC. socios, que se llaman Pablo Puente y Fernanda Schettini. Y en la construcción de esa casa me quedé con herramientas, compré herramientas para construir la casa de madera. Pero claro, ese era ya mi objetivo cuando estaba en Finlandia. Y entonces me quedé con un taller y ahora me dedico a hacer, como te digo, mobiliario. También estamos haciendo ahora piezas para exteriores. Por ejemplo, una técnica que aprendí allá es sobre quemar la madera. Entonces estoy empezando a hacer ahora un deck exterior, por ejemplo, con madera quemada, con sistemas constructivos, digamos, interesantes. Pero principalmente me dedico a hacer arquitectura en madera. ¿Y por qué Finlandia? Mira qué lindo esto. Por un tema de madera, justamente por el tema de la madera. En Finlandia había un programa que se llamaba Wood Program, que era un programa, sí, un programa de un año en la Universidad de Alto, de Alvar Aalto, en Sí. Helsinki, en la Facultad de Arquitectura. Y entonces era un año dedicado al 100% al estudio de la tecnología de la madera digamos, desde la práctica y desde la ciencia. Pero el Está muy tema de la lindo, práctica, está muy bueno esto. sí. Ese es un mirador, el mirador del Quilotoa que lo hicimos creo que en 2011, me parece, también con Ahí Daniel está. Moreno y con muchos colaboradores más. Y paralelamente a esto, lo interesante también es que Ahí yo está venía, la. Es lindo, sí, muy ujú. lindo. Yo venía estudiando, o sea, yo venía trabajando bastante en prefabricados de hormigón. A mí me interesan todavía los prefabricados, pero hasta el 2014 yo estaba haciendo prefabricados de hormigón. Por un tema coyuntural, mi padre trabajaba en una empresa de esto y, bueno, y básicamente yo tenía apertura para eso. Pero Claro. entendí, pues, después de estar 3 años metido en ese tema o 4, me empecé a cuestionar de dónde venían los materiales y qué efecto tenía lo que estábamos haciendo al construir con hormigón. Y ahí es que doy un cambio radical y me fui, estaba buscando un sistema que sea renovable, por lo menos, sistemas Sano. constructivos renovables. Y me había quedado con 3 opciones: bambú, madera y tierra. Bueno, la tierra no es renovable, pero es, digamos, tiene sentido Claro. tierra porque la tienes ahí. Y entonces, una amiga había estudiado en Finlandia y me recomendó, Lorena Larquea, me recomendó ir allá. A Bien, este- bueno. Vamos a empezar con las 10 preguntas. Y la Ujú. primera es un monumento de tu ciudad. Ahí es donde no me siento tan orgulloso de mi respuesta. Y le voy a decir la verdad, y esta verdad me puede costar, pero para mí un monumento es un monumento que yo considero a la estupidez, que es un edificio que costó 44 millones de dólares, es al lado de la mitad del mundo, que iba a ser dedicado a UNASUR, que hace mucho tiempo está vacío. Esto Sí. sí, en la época donde había mucho dinero en el Ecuador.
Y para mí representa todo lo malo que tenemos nosotros los ecuatorianos. Representa derroche, representa no saber administrar, no saber proyectarnos a futuro, no saber, o sea, como tener dinero y comprarte un auto de lujo, aunque no lo necesites, aunque hay otras prioridades y Claro. eso. Ese, Así que, ese, que- y ese que es un ese, edificio, es, sí. ajá. ¿Me iba a decir algo? Perdona, te interrumpí. No, edificio de la UNASUR sería. Sí, el edificio de la UNASUR, ajá. Em, y además representa también todos los excesos y construir con los materiales que le hacen más daño a todo el medio Ese ambiente. es Me parece que feo. es como un proyecto de la facultad, lo que haces en el primero o en el segundo semestre cuando, no sé, cuando estás haciendo solo formas, ¿no? Sí. Y sí, sí, sí. Ahora, recién escuché un proyecto, una propuesta interesante para ese edificio y me gustó bastante. Pero ¿Qué proponieron? proponen hacer un museo de arqueología porque de piezas arqueológicas precolombinas, porque yo no sabía esto. El museo actual, digamos, no puede exponer todas las piezas que existen. Y bueno, Ah, sobre todo se le qué daría un esfuerzo, qué esfuerzo todo eso, ¿no? esfuerzo que es hacer ese volado que no sirve para nada, además repleto de vidrio por todo lado. O sea, representa todo lo malo y encima salen los periódicos y fue de alguna manera motivo de orgullo del presidente o del vicepresidente. ¿Viste? Es desastroso, ¿Y, desastroso, y, y desastroso. se y se sabe, y se sabe quién fue el arquitecto? Sí, 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 por eso digo que con cierta... Bueno, Es me un puede arqui- costar, digo, mucho esto que estoy diciendo, pero para mí es es un una arquitecto cachetada. ecuatoriano. Es un arquitecto ecuatoriano, se llama Diego Guayasamín. Y encima, a ver, 4 años más tarde, en el 2018, estuve trabajando para una consultoría en el Ministerio de Educación. Ese edificio representa más o menos, sí, en números rápidos, 20 escuelas, 20, Wow. 15, dependiendo de cuánto. ¿No Y no hay... habían, no habían cambiado un edificio también de estos en una universidad? ¿En una universidad Sí, indígena puede ser? ¿Qué era sí. eso? Bueno, hay algunas, también en ese momento, o sea, no digo que todo fue malo, ¿no? Ya si nos metemos en temas políticos, también pasaron temas bien interesantes, se hicieron, la educación pública buscaba una mejora tremenda, ¿no? Sí. Pero también en ese momento se expropiaron propiedades de banqueros que tenían deuda, que le habían hecho un perjuicio bien grande al Ecuador y pasaron a ser espacios, por ejemplo, algunos son espacios públicos, otros pasaron a ser edificios del gobierno. Ok. Eh, no todo fue malo, quiero decir, pero particularmente hablando de un monumento, para mí representa como todo lo Lo malo que tenemos. negativo. Bien. Sí. Una casa de película? Una casa de película, ¿te refieres a una casa en una película o una casa que para mí sea como una película, un sueño, como una... Una de las dos opciones todas las opciones siempre son válidas. Verás, pensaba, tengo tres en la cabeza, pero voy a escoger solo una. Y me voy a ir por la de un profesor mío de la facultad que se llama Francisco Ursúa. Y Sí. dos de estas tres casas que yo escojo tienen esta particularidad, no, las tres en realidad, de tener un taller en la casa. Este era un arquitecto que era un todólogo en realidad. Era una persona que a mí en la universidad me inspiró como hasta a soñar que tu profesión te puede llevar a hacer lo que tú quieras en realidad. Y yo le recuerdo, ya murió lamentablemente Francisco hace poco, pero le recuerdo con extremo cariño porque es una persona que tenía estas reflexiones, esta sabiduría, tal, no sé qué, y su casa era el fiel reflejo de jugar, de experimentar. Cada pieza que tenía en su casa estaba diseñado con un cariño, con un detalle, estaba construido, se notaba la mano construida para todo. Tanto es así, bueno, desde el sitio donde se implanta es espectacular. Se compra un terreno en una zona que mira hacia Quito. Cómo se llama la casa? Casa Taller me parece que se llama, de Francisco Ursúa. La verdad no estoy muy seguro del nombre.
casa taller, y no es muy famosa, digamos, todos los que fuimos estudiantes de Francisco, o sea, muchísima gente conocimos de esa casa, ¿no? Porque Francisco era una persona solitaria y le gustaba muchísimo invitar a su casa. Y siempre te recibía no sé, con un gorrito, por ejemplo, de ala ancha, o tenía la chimenea prendida, se veía que él disfrutaba de la vida, tenía De su una vida, trabajo. pero disfrutaba su trabajo. Pero mira, su terreno era así, ¿no? Alargado hasta la parte alta, en una zona donde la gente normalmente no compra, porque es una zona, digamos, de un barrio popular, y la gente de dinero no quiere instalarse en esas zonas. Bueno, el primer tema, compra ahí una bofetada también a la clase media, y eh, en la parte baja del terreno se hace su casa, que tiene algunas particularidades, por ejemplo la chimenea, que era extremadamente acogedor. Su cama era un camarote, nada más. Eh, y la ducha es espectacular porque es una ducha hacia el exterior, totalmente de vidrio, que te conecta con la vegetación. Y luego se hace un chaquiñán para llegar hasta arriba, un caminito para llegar hasta arriba, y arriba hace un taller de metal y madera, y en ese taller estaba construyendo un avión, porque aparte de ser arquitecto, él era piloto, era submarino, era buzo, es decir, De y todo. la pasión que tenía en ese momento era volar, y entonces para volar lo que se le ocurrió es no comprar un avión, sino hacerse un avión, y Ah. pasó creo que 10 años, y encima ese taller ¿Eso, es... es de él No, eso? no es de esa. Ok. No, porque no la Es encuentro en la casa, pero encontré esto. Francisco Ursúa se llama. ¿Cómo le buscaste? Sí, sí, ahí esta vez. No. Es Francisco Ursúa Coque, tal vez. Claro, pero Coque. hay poco Coque. Creo que hay muy poco publicado, me parece. Ah, La verdad es que me parece que ganó un segundo premio, un segundo puesto en el premio Miss Van der Rohe. Coque Pero con bueno, Q. con K. Ah, No me acuerdo, la verdad. como si fuese Coke. Sí. No, no me parece nada. Bueno, me parece botellitas de Coca-Cola ahora. No, Coca. Bueno, y la próxima es un libro de autor que querés leer. A continuación voy a leer, o sea, ahora ya, de hecho creo que estoy ya empezando a inmiscuirme en el tema de el libro tibetano de la vida y la muerte. No sé si has escuchado. No, no, no. Un libro que me Cuéntanos. amiga, la verdad sé poco porque todavía no he arrancado, pero me interesa bastante este momento. Pasa que la pandemia fue dura para mí, fue bastante fuerte, me pegó fuerte, sobre todo en el tema de cuestionarme qué es lo que estoy haciendo, temas de soledad, temas de espiritualidad también. Y hablando de esto, un montón de lo que me estaba pasando en el peor momento de la pandemia, digamos que fue, digamos, al tercer mes por ahí. Una amiga me recomendó ese libro y bueno, yo estaba en otro todavía. Entonces, allá voy, hacia la sabiduría oriental Bien. y sobre todo a Ese- ver la muerte. O sea, sé que el libro habla bastante sobre el enfrentar la muerte, cómo se ve la muerte, ¿no? Cómo la cultura oriental ve la muerte de una manera diferente a la occidental. Y sí, no tan dramática. no puedo tampoco opinar demasiado porque todavía no lo leo. Mm. Claro. Es Pero, lo que estoy pensando en este ¿y qué momento de fue la lo vida. qué fue lo que más te afectó en la pandemia, en lo anímico? ¿El Mm. hecho de sentirte tan solo, de no poder estar acompañado? Honestamente, sí, la soledad me pegó muy fuerte, y ya te lo digo como una confesión íntima, pero fue un momento duro, y también en un momento que yo no estaba muy bien conmigo mismo. Yo venía de cosas personales que no me habían cogido en un buen momento, digamos. Ok. Entonces Ahí nos piden que repitas el nombre del libro. el nombre del autor del libro, hijo, Sí. es muy difícil de pronunciar. Se escribe Sogyal. Sí, Dime. ahí está.
¿Se ve? Ahí ve, perfecto. Así que el que preguntó que ahí se lo haga un copy-paste de la pantalla. Bueno, entonces, bueno, hay que seguir adelante con la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante y además, bueno, es un momento de ultra reflexión, ¿no? Para mí Sí, fue fuerte, me movió, pero claro, esas cosas que te mueven, creo que son las reflexiones que te dejan bien parado, sí. finalmente. Y Y también ahora, aprender como el uso del tiempo, ¿no? Porque sí, nos dimos cuenta que perdemos al no movernos. Bueno, por lo menos acá en Buenos Aires, capaz, no sé cómo es en Quito, pero acá en Buenos Aires capaz que estamos diariamente, ¿no? Entre ir y volver a trabajar, capaz que estamos 2 o 3 horas viajando. ajá. Y, A y mí, ahora estamos entendiendo que ese tiempo es súper valorado y que no lo claro. usábamos, ¿no? Y ahora sí, Esa pensamos. reflexión particularmente, yo ya la había tenido hace muchos años en mi vida y la había aplicado. Entonces yo desde hace mucho tiempo estoy viviendo muy cerca de donde trabajo. Y no es que Claro, viva en el mismo lugar, sino que cuando me mudo de casa trato de mudar mi oficina también, o directamente ahí o muy cerca. Y lo mismo con el taller, porque yo también tengo un taller de arquitectura, de carpintería, como te conté. Pero para mí es fundamental estar cerca, o sea, no perder esa cantidad de tiempo. Pero lo que me provocó a mí esto es, claro, dejar de posponer los proyectos que tienes. O sea, yo con el Dani estábamos trabajando este último año, Dani Moreno, sí. y, y también con Juan Subía, que es otro gran amigo mío y un carpintero y es un diseñador industrial, pero aparte es una persona que hace las cosas con su mano, con sus manos. Entonces, es carpintero también, trabaja el metal, trabaja el vidrio y veníamos pensando muchísimo sobre cómo ser más felices. O sea, la reflexión hacemos, mi cumpleaños es apenas empieza el año, el 9 de enero. Y entonces hacíamos una sesión de sauna, como replicando lo que pasa en Finlandia. Hacemos una sesión de sauna en el cual un día nos dedicamos a disfrutar la vida y a planificar cómo todo el año vamos a ser más felices que el año anterior. Entonces ya Sí. veníamos con eso, 2 años seguidos, ¿no? Y lo estábamos logrando, estábamos siendo cada vez más felices. Estaba yo logrando hacer más los proyectos que me gustaban, pero seguía de todas formas posponiendo un par de cosas y ahora, eh, claro, se Este año se acabó, te suspendió todo. Se se congeló. suspendió, pero nosotros, la pandemia acá en el Ecuador, digamos, se lo pone por semáforos. Estamos en el momento rojo, en el semáforo rojo no podíamos salir, pero apenas pudimos salir en el semáforo amarillo, yo ya, o sea, fue como, lo que a mí me gusta hacer es el taller, estar haciendo cosas con las manos. Y la verdad es que en el taller había estado un poco alejado en el sentido de que solo estaba reproduciendo muebles que ya había hecho. Pero a mí lo que me gusta en realidad es fabricar esos muebles o fabricar las casas que diseñamos. Entonces, ahora estoy en eso. De hecho, mañana, desde la semana pasada, arrancamos, o sea, perdón, esta semana, desde el lunes de esta semana, habíamos ya arrancado a construir una casa que, que la estoy haciendo con mis manos otra vez. Y ahí Y tenemos otra una vez, casa tuya. sí, esa es en Papayacta. De hecho, Qué la que estamos linda. haciendo ahora es ahí al lado. Entonces, Ah, qué lindo. esa casa es hecha con amigos, ¿no? No si bien tiene uno o dos carpinteros, uno, en realidad, pero principalmente es hecha entre Esa es amigos. otra. Es otra, sí, también que la verdad es que en ese cambio yo no pude disfrutar el proceso de construcción. No estuve aquí en el Ecuador y Ah, nada, pero sí, o sea, me gusta mucho el tema de manejar escalas que podamos construirla nosotros mismos. Eso me encanta. O sea, es como que la relación entre el mueble y la arquitectura no es tan lejana. O sea, no son dimensiones que no puedes, por ejemplo, cargar o mover o aserrar, cortar. Y sí. además, ahora me está interesando mucho también aprender las cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, temas de electricidad. Estoy empezando a aprender temas eléctricos que en la facultad, la verdad es que no aprendí gran cosa ni de plomería y hay cosas ahora que me interesan. Pero también lo que me apasiona y que he aprendido últimamente es a entender mejor el tema de la bioclimática y a poder calcular la huella de carbono y a poder también desarrollar, porque acá en el Ecuador yo creo que somos buenos en general los ecuatorianos para desarrollar tecnología, o sea, para hacer las cosas. Nos animamos mucho a coger Hacer, el hacerlo, ajá, nos animamos claro. bastante. Y entonces ya que estamos haciendo, o sea, y tienes
para hacer un aislamiento térmico, ¿no es cierto? Un caso puntual en Papayacta en este proyecto. Podemos hacerlo con poliestireno, como poliestireno es como la espuma flex, está Sí, sí, sí. el petróleo, ¿no es cierto? Esa es una alternativa, sabemos que funciona, pero ¿qué más? ¿Qué más podrías hacer? Y entonces te pones a investigar, ves alternativas, YouTube es una escuela genial para seguir aprendiendo cosas. Y encima aquí hay gente que está haciendo, por ejemplo, hay unos amigos que se llaman Yes Innovation, unos franceses, o sea, una pareja de un francés y una ecuatoriana, pero los dos creo que estudiaron en Francia, y ellos están haciéndolo cogiendo lo bueno de los dos lados, ¿no es cierto? La ciencia, o sea, la técnica, pero también la experiencia de la gente local. Y, por ejemplo, ellos han desarrollado un producto con la fibra del arroz. El arroz, hay muchísimas plantaciones de arroz acá en el Ecuador. Y con esa fibra, eh, que normalmente se lo estaba quemando, ellos desarrollan un producto que luego se lo comprime o no, dependiendo, eh, pero le utilizan de aislamiento térmico. Qué Entonces esto bueno. vamos. Y así algunas cosas. Cuando estuve también en el Ministerio de Educación pude conocer una de estos proyectos que hablábamos del gobierno, que eran Sí. enfocados en la tecnología y ni sé qué. Se llama Yachay. Y en esa universidad conocía un proyecto de una gente que estaba reciclando el plástico. eh, Estudiantes, ¿no? Que estaban dándole primero clasificando de algunos tipos de plástico, y con ese plástico hacían algunos emprendimientos, entre esos fabricar piezas para, o sea, moldes grandes, módulos grandes para hacer aislamientos térmicos y mil cosas más que se pueden hacer. Ok. Pero pero eso me interesa bastante, o sea, como ya que estamos tocando el material, ya que estamos todo el tiempo metidos en esto, que las fábricas nos abren las puertas, o sea, si las fábricas siempre nos abren las puertas para ver sus procesos y eso, entonces propongamos cosas, hagamos cosas y en este caso específicamente nosotros mismos podemos ser los conejillos de Indias para probar nuestros sistemas constructivos, Sí. pero no son. La próxima es, así seguimos, porque si no tenemos tiempo, una atracción turística. Contame una atracción turística que te guste, ecuatoriana o la que A quieras. mí, la atracción turística, lo que más me ha gustado en la vida que yo he conocido es las termas de Vals de Peter Sumter, que es una atracción turística. No me refiero a un edificio arquitectónico, nada más. Sí. A nada. Otro, yo tengo una pasión el agua termal en general, y también conocí la de Germán del Sol, Chile, las termas geométricas de Germán del Sol. Sí. ¿Qué Los te dos son. parecieron las de Germán del Sol? eh, a mí, a ver, Honestas. El otro día alguien también me las mencionó y son muy lindas. Ahí está. sí, sí, ajá. Es lindo cómo se implanta sin. A ver, hay una afectación a el paisaje original, pero creo que es una arquitectura que es muy respetuosa de todas formas, porque se está trabajando con piedra y madera principalmente. La madera es la pasarela por donde uno circula, Sí, y la piedra es la geometrización ahí está. para entrar al agua, donde se mezcla el agua fría y el agua caliente, que es este fenómeno rarísimo y para mí es un fenómeno demasiado perfecto de la naturaleza. Eh, Pasa además que muchas veces las termas están bueno, son más apetecidas obviamente también en las zonas frías, pero es esto, ¿no? De estar en un lugar muy, muy, muy frío con agua termal que es calentada de una manera, o sea, que se calienta por este fenómeno natural. Y Entonces, después ya la sí, otra, la de Sumtor, es todo claro. lo opuesto a lo que acabas de Es decir. todo lo opuesto a eso te decía, o sea, son dos proyectos completamente diferentes. El uno es respetar el lugar de una manera, haciendo una intervención, digamos, sencilla, pero Aparte, este es, aparte es te lo puedes imaginar al constructor o a Germán del Sol, tipo clavando en la madera, ¿no? Y acá es algo sí, más científico, ¿no? este proyecto es de hormigón y piedra encima. Entonces, creo que se demoró Sumter 12 años haciendo este proyecto, me parece. O sea, bueno, se demoraron haciendo el proyecto de Sumter 12 años. Cada una de las piedras es tallada con un tamaño que no es regular, y esto sí es como una de las cosas más lindas que he visto que ha hecho el ser humano. Pero imagínate, o sea, para mí, que yo estoy en una negación contra el hormigón, o sea, buscando una alternativa al hormigón, bueno, sin Este es embargo, buenísimo.
de hormigón, sí, todo. Eso, y además las sensaciones de adentro, no tienes, o sea, tienes un complejo como de 35 puntos de agua, porque no son piscinas, donde en cada uno tienes una sensación diferente del agua, pero sensaciones donde, o sea, una cosa que me pasó ahí es que pude cerrar los ojos y empezar a sentir la arquitectura con los otros cuatro sentidos. De Mira qué hecho, lindo tú esa. sí, puedes cerrar los ojos y te va guiando el simple hecho de el agua recorriendo al lado tuyo, te va guiando. Y a mí me gusta muchísimo eso. Desde hace mucho estoy obsesionado también con el tema de la ceguera, de la ausencia de la vista, como para, De la vista. nos manda a nosotros demasiado, ¿no? Como que rige nuestra vida. Y entonces el rato que tenemos la ausencia de este sentido, despertamos otros cuatro. ¿Leíste el libro de Saramago? Sí, a partir de ese momento es que Bueno, arranca todo. para que por la duda no lo leyó, es como todo Ensayos sobre ceguera. es de golpe hay gente que por una enfermedad o algo misterioso Me le volví a pierde leer. la Tiene muchas. sí, Sí, pierde la visión de un segundo al otro. ajá, sí, y se convierte en una pandemia. Y todo Sí. el mundo, o sea, la gente o sea, a la gente que se contagiaba les encuarentenaban, pero aislados. Y sí, lo volví a leer en esta cuarentena porque Ah, justo estábamos viviendo cosas ah, similares. ya Bastante. entiendo por qué ya entiendo por qué estás bajoneado. No tendrías Sí, que haber leído ese libro. Ya está. sí, tal vez fue eso porque Saramago es Saramago no, hay que tener cuidado con Saramago. Te puede bajar mucho totalmente, totalmente. el portugués. Así que la próxima es un puente que recuerdes. Pensé mucho en esa pregunta y no me acuerdo particularmente haber cruzado un puente que especialmente, o sea, me gustan mucho los puentes colgantes, estos que, o sea, lo que yo me acuerdo son los puentes colgantes que nosotros pasábamos acá en el Ecuador, mucho en la selva, solo cables, o sea, dos cables para los brazos y uno para ir caminando. Me encantan esos puentes y además me gusta ¿Y vas muchísimo caminando por el cable? No. el cable, sí, por el cable. Y hay de todo. Hay unos que son ultra seguros que tú vas con un arnés. Hay otros que son, que digamos, son cables y que pisas sobre maderas. Acá en el Ecuador hay de esos muchos. Pero eso, bueno, y además, cuando eres niño, bueno, no cuando eres niño, cuando ya no eres también, saltas en el puente y le haces que la persona que está atrás tuyo se tropiece un poco y le dé miedo, porque siempre hay una persona que tiene miedo a eso y que se queda en el medio. Bueno, me gusta. ¿Así? Sí, así, así, ajá. Ah, tenés un piecito, tenés un En ese pie sí, algo. pero hay algunos que son para simplemente caminar sobre un cable. Porque, claro, algunos conectan, son en comunidades donde no tienen absolutamente nada. ¿Y Que directamente, te acordás de uno para que busque? no. Hay- No, no, es que ni siquiera de ver fotos de esto que te digo. Son, sí, serían Pero si fotos. pongo puente colgante, alguna localidad de Ecuador no va a aparecer nada. Sí, puedes poner puente colgante, puente peatonal colgante, puente peatonal colgante Amazonía, Ecuador, tal A vez. ver. Mis Qué padres. relación, qué relación tienen el Ecuador con el Amazonas, ustedes con el Amazonas? Nosotros, el Amazonas representa casi la mitad de nuestra extensión. Antes teníamos el doble y perdimos una gran parte del territorio en una guerra con Perú. Pero, Mira, pero sí, nosotros tenemos una zona importantísima y mi familia, yo pensé que esto era cosa de todo el mundo, pero luego me di cuenta que era algo muy particular de mi familia cercana, que íbamos bastante a la selva. La gente acá en el Ecuador entiendo que o sea, no todos conocen la selva. Muchos en las vacaciones se van a la playa, pero a la selva no se van. Y eso que de Quito es a la misma distancia, el uno o el otro. Pero mis padres nos llevaron muchísimas veces para allá y es lindísimo, es lindísimo. sí. Sí, es que estos puentes conectan. Pero bueno, lo que te iba a decir de esto, hablando de puente, es que ese puente, ese tipo de puentes me recordaron de este puente que se llama Traversina, que está me parece que es en Suiza,
Y es un puente también colgante, pero es un puente prefabricado en madera. Que no he ido a este lugar, es uno de los lugares que me gustaría ir solo por ver un puente. Nunca me hubiera imaginado hacer un viaje ¿Cómo para se ver un llama? ¿Puente? traversina. Puente Traversina. ¿O me Puente corta? Traversina. Sí. A ver. Y es un puente que son, o sea, si es que yo en algún momento hago un puente, me gustaría hacer algo con eso. Es como de fenólico, ¿no? ¿Es este? Sí, sí, son piezas prefabricadas de madera Es- que tiene, es una obra más que de arquitectura, de ingeniería, diría yo, pero es una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Es una carpintería fina, Es muy demasiado, chiquito. Es muy demasiado lindo. Ahí hermoso. está. Mira qué lindo ahí. Sí, 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 sí. Es hermoso ese puente. Me gustaría mucho ir para allá a verlo. Es un puente peatonal también. Ujú. Sí. Y me Bien. interesa también eso de poder calcular tus estructuras. Bueno, cuando estuve en Finlandia teníamos que hacer un análisis de una estructura de gran envergadura, o sea, de una luz muy grande, y yo hice el análisis de este, y hice la maqueta también. Entonces, cuando hacía la maqueta me daba cuenta de lo perfecto que es ese sistema constructivo. Es un Y ahí, puente tirante. ahí lo tenés en Nevado. Muy Bueno, perfecto. podés hacer uno ahí en el Amazonas, ecuatoriano. ¿Sabes qué? Hice por primera, yo tenía muchas ganas de hacer un puente y hace poco, el año Con pasado, Guk. digamos. Lo puedes hacer con Guk. Sí, 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 claro, hice justamente con un amigo. Yo siempre trabajo con amigos, no he trabajado, no he hecho ni un solo proyecto en mi vida solo. Y este particularmente era un puente que era un encargo de un canadiense que iba a trabajar con el museo, eh, el Museo Botánico de la ciudad. Y el encargo particularmente era hacer un puente peatonal de una luz de más o menos de 12 metros de madera. De Sí. madera. Y entonces él me pidió que lo trabajemos en mi taller esto. El diseño fue de él, pero claro, hubo mucho aporte desde el lado constructivo y todo esto. Y entonces laminamos con piezas de madera de eucalipto, de un proceso que es muy lindo porque el eucalipto, como en todo, en gran parte del mundo, causa una afectación muy fuerte al suelo, ¿no? Y seca mucho. Entonces hay una persona acá que está sacando los eucaliptos de raíz y aserra esa madera. Y la idea es generar valor a esa madera para sembrar especies nativas. Entonces compramos esas piezas de madera, las cortamos de 1 centímetro y fuimos laminando. Y entonces pudimos hacer al final un puente de 12 metros. Esto lo construimos con Jaime Carrera y con Juan Subía. Y fue la Bien. primera vez que me enfrenté a eso y además a doblar la madera. O sea, la primera vez que doblé la madera para un proyecto verdadero fue para hacer un puente. Claro. Como pasa que el eucaliptus no genera vegetación debajo Claro, de su claro. árbol. Y, Nosotros acá en Argentina se usa muchísimo el eucaliptus porque genera mucha sombra y mucha barrera de viento para sí, cultivo y ganado. claro, claro. Pero claro, acá nosotros tenemos los monocultivos extremadamente enormes, o sea, cerca de la ciudad. Mira, por ejemplo, ese bosque particularmente de ahí, Sí, es eucalipto. Y el de la izquierda es un parque nacional, un parque municipal y también es de eucalipto. Y claro, no hay biodiversidad, o sea, no son especies nativas, no son especies originales de esta zona. Y entonces provocaron que durante, no sé, creo que un periodo de más o menos 200 años, sea la única especie que ha estado creciendo y aplastando a las otras, o sea, desapareciendo a claro. las otras. El proyecto de esta gringa, que se llama Judy, es tratar de tener las mismas especies que teníamos originalmente. Ok. Así que Eh, hay bastantes en la serranía. la próxima pregunta es, una obra de arte que te comprarías para tener en tu casa, con libre presupuesto. Fantasía absoluta. Fantasía absoluta. Yo muero por tener la obra. Aquí en Quito hubo una obra que fue muy polémica que se llama el mural blasfemo. Y este mural blasfemo causó la ira de la Iglesia Católica, ya, pero causó la ira, pero brutal de la Iglesia Católica. Y entonces, Sí. eh, además que estuvo pintado sobre la cara lateral de una iglesia. Y claro, era una ¿Este? obra que no hubiera tenido ninguna, sí, no hubiera tenido ninguna relevancia,
¿De quién es pero el autor, sabes? son dos bolivianas, no me acuerdo cómo se llaman, son dos activistas feministas bolivianas. Y, Está y, bueno. y es bueno, como, es una crítica demasiado frontal, fuerte a todo lo que, digamos, al patriarcado, a lo que vivimos hoy acá, sobre todo en el Ecuador y también seguro que en Perú, en Bolivia. Em, pero claro, como te digo, esto hubiera pasado absolutamente desapercibido como todas las obras de arte que a la gente, digamos, generalmente no le interesa, pero como se metió con la iglesia, o sea, causó la ira entera y provocó que mucha gente vaya a verlo, o sea, gente, propios y ajenos, o sea, que, gente que quería ver la obra y gente que quería, o sea, e incluso, no sé, católicos que querían entender de qué se trataba toda esta Claro. polémica. Es fuerte, es una crítica muy frontal, y además, incluso por el lugar donde se la, como te digo, es del ¿Dónde museo, está? porque es en el museo, en el centro histórico, pero da en la fachada lateral de la iglesia, que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Em, Bueno, vamos a y buscarlo. eso particularmente fue lo que creó la ira de tanta gente. Y además, la persona que dirigía en ese momento em, la muestra era una muy buena amiga mía y me iba contando toda la polémica que se generaba. Pilar Estrada se llama ella. Y toda la polémica. En el Met de Quito, Ah, sí. dice acá. Ujú. Bien. Y pero bueno, igual cómo te lo llevarías. Te le Ah, pues sacaría mejor me llevo la pared entera. bien. No sé. Eh, y, bueno, acá en Buenos Aires suel- cada vez es menor, pero bueno, hay mucho poder católico, hay mucha gente religiosa. Ahí en Ecuador también es muy fuerte el catolicismo. Fuertísimo, fuertísimo. Y sobre todo que está muy instaurado en la educación, incluso en los colegios que son ateos, o sea, más bien dicho, que son colegios laicos. eh, Sí. el catolicismo es, o sea, como, más o menos como que sería, ¿no? Como que está sentado que debemos seguir los dogmas de la Iglesia Católica. Y hay un sistema de pensamiento que, como te digo, hay muchos colegios que son católicos, pero muchos colegios que también que no son católicos, que de todas formas se rigen bajo los mismos principios. Y Ok. eso es terrible. Y una falta de libertad de pensamiento, una falta también de De permitir credo. de credo, de pensamiento y también de opinión. O sea, no puedes, hay ciertos temas que no se pueden topar eh, en ese sentido. Y claro, yo creo que le hace un daño terrible, terrible al pensamiento en general. ¿Y esto en qué año fue? ¿Fue este año? ¿El año pasado? No, eso creo que fue el 18. Me parece que fue el 18. Ah, ok. No estoy seguro. Mm. Bien. ¿Un edificio italiano? Me preguntaba por qué preguntas de eso, pero bueno, respondiendo directamente, a mí, Para molestar para molestarlos a ustedes. seguro, seguro, y a mí, Es es como, lo un día que, me puse, cuando me empieza a pensar, cuando empiezo a pensar, digo, a ver cómo puedo molestar a la gente, entonces hago preguntas. claro, sí, porque claro, para mí los edificios italianos hoy por hoy no representan algo particular de mi profesión, de mi arquitectura, pero lo que sí es que em, los acueductos romanos forman, o sea, a mí me impresionaron desde la primera vez que los vi, que fue a los 18 años antes de entrar a la facultad, y bueno, lo vi dos veces más en la vida, y me parece que es una obra que trasciende la arquitectura, que es una obra de ingeniería, pero que también tiene una belleza, una calidad espectacular y que resuelve un problema real, o sea, Ahí está. civilizaciones, claro, que permite que avancen civilizaciones. Y no solo, o sea, también se lo puede comparar con el sistema de los indígenas en la zona de Sudamérica, ¿no es cierto? Que llevaban agua en recorridos extremadamente largos y con mucha inteligencia.
Bueno, Sí, esto particularmente me impresiona a mí porque representa justo em, como el avance humano, ¿no? o sea, imagínate si es que tendrías que tú llevar agua de un lugar a otro. Yo creo que o sea, a nosotros no se nos ocurriría montarnos una obra de estas dimensiones para poder hacerlo, No, bueno, pero hoy lo tenemos el hace. caño. Pasa que tenemos el caño, sabemos lo que es un caño y lo que es una Claro, bomba. Con un claro, caño y una bomba ya lo solucionamos, pero bueno, esta claro. gente no sabía lo que era el caño ni la bomba, pobre. Y además me gusta mucho porque entender esas cosas sencillas nos permiten a nosotros también generar otro tipo de respuestas. Ahora yo estoy obsesionado también con subir agua sin electricidad. Y entonces he estado estudiando un montón cómo y haciendo un poquito de ejercicios de cómo se puede subir el agua sin utilizar electricidad o sin utilizar una bomba eléctrica, quiero decir. Sí. Pero tienes que entender lo más básico. Igual como todo, en realidad. O sea, tuvimos las clases en el colegio que nos hablaban, por ejemplo, de la fotosíntesis. Nos aprendíamos de memoria y luego nos olvidábamos. El proceso del agua, el proceso de... O sea, los procesos en general que nos aprendimos de memoria en el colegio, hasta nos hemos olvidado. En esencia no sabemos muy bien algunas cosas. ¿Y por qué Y crees que es? ¿Por qué crees que te olvidas de eso? yo creo que es que al aprenderlo de memoria, no lo aplicamos, Puede ser. no tenemos necesidad de utilizarlo. Y hoy menos todavía, que esto va con la siguiente pregunta, creo. Que como ya no necesitamos almacenar en nuestra memoria, que creo que en realidad nunca hizo falta almacenarlo de verdad, pero Sí. ahora menos todavía, me parece que lo importante es entender para qué estás utilizando esto, o sea, qué sentido tiene aprender de la fotosíntesis, o sea, qué sentido práctico tiene aprender de la fotosíntesis, cómo lo puedo aplicar, cómo yo, por ejemplo, mato una planta directamente, o sea, le quito la luz y veo qué pasa, y entiendo, o Mm. sea, a partir del ejercicio práctico, qué es lo que pasa. Lo mismo con todo, con el agua, con Eh. el manejo de lo más básico. Bueno, no sé si, no sé, me acordé de esto, no sé por qué, pero no sé si viste una serie, ay, no sé el nombre del país, de Dinamarca, un programa danés que se llama Rita, que es una profesora de primaria. ¿La viste? No, no, no. Bueno, en la última temporada genera un colegio, un colegio progresista, como le dicen ellos, y que en realidad los maestros no les enseñan a los nenes, sino que los nenes les enseñan a ellos mismos. Un nene más grande le enseña a los nenes más chicos. Las maestras solo le dan la tarea. Y una tarea, por ejemplo, es salgan al parque, al patio, y vayan a ver aves. Y después vengan y cuenten lo que vio, lo que vieron. Tipo. Entonces los nenes dicen, ah, vi un loro, y empiezan a contar eso. Y entonces a través de lo que ellos vieron, es la clase. Y me Ujú. parece genial, es con lo que acabas de decir vos. Para leer la fotosíntesis, andá y mira una planta, ¿no? ¿Y qué Sí, pasa si hay sol y no hay sol? Y con la observación misma ya vas aprendiendo. exacto. Y a mí esto que acabas de decir, no había visto esa serie, pero Después busca la Rita, ella es genial, es una maestra buenísima. sí. Em, Me hizo acuerdo que cuando estuve en este proyecto que te decía del Ministerio de Educación, estuvimos investigando muchísimos sistemas académicos, sistemas de educación alternativa. Y alternativa en todo sentido, ¿no? Pero bueno, finalmente a lo que quiero ir con esto es que el hecho de poder tener retos y poder tener aprendizaje a partir de la experimentación y De de la ejemplificar un experiencia, proyecto, ajá, te hace obvio. equivocarte, te hace probar y fallar, pero estar motivado, o sea, hacer un proyecto en el que te estás motivado y en el que encima puedes aprender de otros, es decir, no lo haces solo. Y así es, lamentablemente creo que eso es lo peor que tiene mi facultad específicamente y creo que muchas facultades de arquitectura en el mundo, porque son muy encerradas en una carrera y cuando el mundo no es así en realidad. Y luego cuando salimos de la universidad entendemos que nos gusta, ¿por qué no vamos a poder hacer algo de electricidad? ¿Por qué no vamos a poder proponer un sistema que genere una energía limpia? ¿Por qué no? O sea, la información no es exclusiva de una profesión.
Y No. entonces,